Continuando con las cápsulas digitales sobre la función sumativa de la evaluación, ahora vamos a trabajar no ya sobre la planificación de toda una materia, o de todo un semestre, o de todo un año, y sobre cómo vamos a evaluar durante todo ese tiempo, sino que ahora vamos a focalizarnos puntualmente en cómo evaluamos en una instancia de evaluación. Cómo trabajamos para evaluar en un examen, en un trabajo práctico, en una prueba. Y ahí vamos a dividir dos momentos. Un momento va a ser el de preparación de la instancia de evaluación. Vamos a trabajar ahora con las instancias puntuales, con las actividades puntuales, examen, prueba, entrega de trabajo, trabajo práctico. Entonces, ¿cómo la preparamos? ¿Cómo la diseñamos? ¿Y cómo la implementamos? Por un lado. Y después vamos a ver cómo la evaluamos a través de criterios de evaluación sumativa. Vamos con el primer aspecto. ¿Cómo diseñamos una instancia de evaluación en función sumativa? ¿Cómo la armamos? Bien, aquí tenemos que realizar 4 pasos o realizar 4 acciones básicas. Diseñar la actividad implica armar el instrumento, es decir, armar una actividad en la que el alumno me pueda mostrar los resultados de su aprendizaje, porque estamos en función sumativa, ¿sí? Aquí nos tiene que mostrar cuánto y cómo aprendió lo que queríamos que aprendiera según los objetivos que nos habíamos planteado. Entonces, hay que elegir un instrumento, hay que elegir qué actividades va a realizar, hay que elegir una herramienta que me permita visualizar, hacer visible lo que el alumno tiene en su cabeza, en su persona, como producto de aprendizaje. Esa actividad, por supuesto, va a tener que tener alto valor didáctico en cuanto que va a tener que mostrarnos no un aprendizaje memorístico y repetitivo, sino un aprendizaje significativo. Un aprendizaje en donde el alumno manifieste haber comprendido, poder relacionar y poder aplicar lo que pretendí que aprendiera. Entonces, van a tener que ser actividades que el alumno no pueda resolver, sino comprendió, relacionó y aplicó lo que le enseñamos. Luego de armar la actividad, de armar las consignas, porque construir el instrumento implica redactar las consignas, y siempre las tengo que escribir, no las puedo oral, salvo que sea un examen oral y así todo, puedo armar una serie de preguntas como para ya tener prediseñadas, pero lo más aconsejable siempre de todos es consignas escritas. Una vez que armé ese instrumento, que escribí las consignas, que armé la actividad, me tengo que preguntar, ¿y cómo se va a desarrollar el examen? ¿O cómo se va a desarrollar la instancia de evaluación? Eso es la modalidad de implementación. Ahí yo tengo que establecer la duración de la instancia, si al alumno esta actividad le va a llevar 1 hora, media hora, 2 días, 20 días, cuánto le va a llevar al alumno y establecer el límite de duración. Las pautas de desarrollo, es decir, cuáles son las reglas de lo permitido y lo no permitido en esa instancia, con qué se va a encontrar el alumno cuando llegue al examen o cuando llegue a la prueba, qué cosas va a poder realizar y qué cosas no va a poder realizar. Por ejemplo, tengo que prever si los alumnos van a poder o no consultar el material, y la verdad es que si no les dejamos consultar el material, yo dudaría del valor didáctico de la actividad, porque implica que lo que pregunto en la actividad está en el material y entonces estoy apuntando a un aprendizaje memorístico. Pero lo tengo que aclarar antes, si el alumno puede o no puede, si va a ser oral o si va a ser escrito, si va a tener alguna modalidad en particular, porque se va a utilizar algún tipo de dispositivo en particular, algún tipo de herramienta digital, algún material, algún soporte, algo. Bueno, todo lo que el alumno necesita saber sobre cómo se va a desarrollar la instancia tiene que estar previsto por nosotros y aclarado a los alumnos con antelación. Es decir, antes de que se produzca la instancia de evaluación, mínimo 1 semana.
También tengo que elaborar y comunicar los criterios de evaluación, calificación, aprobación, de los que nos vamos a ocupar en un ratito. Y por supuesto, tendré que asegurar que entre el momento en que yo le comunico al alumno cuál es la fecha de la instancia de evaluación, qué contenidos entran y cuál es el material obligatorio y cuáles son los criterios con los que los voy a evaluar. Entre ese momento y la realización de la instancia de evaluación, o sea, el día del examen, la prueba, el trabajo práctico, la entrega, durante ese tiempo tengo que asegurar canales de comunicación para asegurar la retroalimentación y la posibilidad de que me realicen consultas. Al momento de implementar la instancia, todo esto fue la preparación de la instancia, ¿sí? ¿Qué hago yo antes del día en que tomo el examen, la prueba, el trabajo práctico? El día, el momento, digamos, las circunstancias en las que se va a aplicar este instrumento de evaluación también tienen que asegurar que la información que yo recoja a través de ese instrumento sea confiable. Es decir, que yo pueda tenerla como referencia de los resultados del examen. Es decir, si el alumno aprobó, que la información en la cual yo me basé para aprobarlo sea confiable. ¿Y qué significa que sea confiable? Bueno, que hayamos tenido en cuenta estos puntos. Para comenzar, que hayamos acreditado la identidad del alumno, estar seguro de que le estamos tomando la prueba, el examen, el trabajo práctico a quien tenemos que calificar, y no a otro. Entonces, esto de, si no lo conocemos, pedir documentos, pedir libreta académica, eso tiene que estar, es una instancia que tenemos que cuidar. Pero además, aunque conozcamos al alumno y estamos seguros de su identidad, durante todo el desarrollo de la instancia tenemos que poder asegurarnos de que la información que después vamos a recibir, que la prueba que vamos a corregir, el examen que vamos a corregir, el trabajo práctico que vamos a corregir, haya sido realizado por el alumno que vamos a evaluar. Tenemos que asegurarnos por todos los medios posibles, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. Estuvimos hablando hace un rato de la educación pública en otras cápsulas digitales. Como somos agentes de educación pública, nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que la persona que estamos calificando es la misma que realizó el examen, la misma que respondió a las consignas. Para que durante el desarrollo del examen o del trabajo práctico, de lo que sea, la información que yo recojo sea lo más clara posible y el alumno no me esté mostrando o dejando de mostrar algo que no es. O sea, no me deje de mostrar aprendizajes que sí logró o no me muestre aprendizajes que en realidad no ha logrado y que no termino de saber si los logró o no logró. Es decir, para que sea clara la instancia, para que no haya ahí ninguna cosa rara que me obture la posibilidad de ver si de verdad aprendió, tienen que estar muy claras las pautas del examen para que el alumno no caiga en situaciones de estrés excesivo, porque un estrés racional o razonable, al contrario, motoriza el aprendizaje, pero un estrés excesivo paraliza, entonces a lo mejor yo creo que el alumno no sabe nada y en realidad es que está muy desbordado por la instancia, pero porque él imaginaba que se iba a encontrar con una cosa y en realidad es otra. Él había pensado que le pedíamos algo, pero en realidad le pedimos otra cosa. Entonces, para que todo lo que vaya a ocurrir durante la instancia de evaluación me permita ver de verdad el aprendizaje y no otra cosa, y no confundirme con otros factores, yo tengo que asegurarme que las pautas de desarrollo del examen, que lo que va a pasar durante el examen esté suficientemente esclarecido. Por supuesto que si no estaba esclarecido al momento en que yo lo anuncié, que siempre y como mínimo es una semana antes, debo asegurar un canal de interacción para que el alumno me pregunte, ¿sí? O a lo mejor no escuchó, si era haberlo escrito, si tenía que preparar un tema,
o si yo dije que había que preparar un tema, pero no está seguro sobre si el tema es un autor, un tema, contenido del programa, o tiene que hacer una elaboración original, o sea, en qué consiste el tema, porque nada, yo supuse que estaba claro, tengo que asegurar un canal de comunicación para que me lo pueda preguntar. Y por supuesto que si comunicadas las reglas del examen, esas reglas son violadas, no son respetadas por los alumnos, tiene que haber alguna pauta por la cual el incumplimiento sea sancionado o corregido de alguna manera. Entonces, con todas estas pautas clarificadas, comunicadas y cumplidas, yo puedo decir que la información que estoy recibiendo del alumno es confiable. Confío en que me aporta datos certeros, datos confiables sobre lo que realmente aprendió o no aprendió el alumno, sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos. En la próxima cápsula digital nos vamos a ocupar de los criterios de evaluación sumativa. Nos vemos cuando ustedes quieran.